a los que habéis llegado puntuales. Bueno, ¿se me oye bien? Sí, ¿verdad? Vale. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos al cuarto webinar, esta vez de procesos participativos en la transición hacia una energía limpia, ¿vale? Este ciclo de webinars, a los que igual, bueno, que ser breve, ¿no? Porque igual muchos ya habéis asistido a los 3 anteriores, está dentro del plan Forset, ¿vale? Que tiene como objetivo principal apoyar a las regiones y ciudades europeas en el diseño, desarrollo e implementación de planes de transición a energía limpia, adaptados a sus necesidades y posibilidades. Dentro de este proyecto estamos trabajando en 3 regiones de Europa, con proyectos piloto, ¿no? Uno seríamos aquí en Navarra, la región de Parma en Italia y la región de Skåne, en Suecia. Dentro del proyecto hay como 3 objetivos específicos, que sería apoyar la institucionalización de la gobernanza horizontal y vertical, de la transición hacia las energías limpias, ejecutar la planificación de esta transición integrada e intersectorial y desarrollar capacidades y brindar apoyo especializado a municipios y regiones. Dentro de este tercer objetivo es donde estaríamos ahora, ¿no? Estaría este ciclo de webinars, ¿vale? Ahora no me pasa. No puede ser. Ahora sí, ¿vale? Entonces, estaríamos en el cuarto, ya hemos hecho 3 y nos quedaría uno, que sería la próxima semana, el martes, que, bueno, os invito también ya porque ya os podéis apuntar, ¿vale? El objetivo de este módulo sería dar a conocer los principios de una participación efectiva de la ciudadanía y las partes interesadas en la planificación y la elaboración de políticas y conocer métodos de procesos participativos para una transición energética limpia, ¿vale? Podríamos decir que, por definir un poquito y enmarcar, ¿no? La transición energética es un cambio significativo en el sistema energético que pretende dejar atrás un modelo basado en combustibles fósiles para avanzar hacia uno más limpio, basado en renovables, descentralizado y respetuoso con nuestro entorno. Comentaba antes de empezar, ¿no? Con alguno que a mí me gustaba este módulo porque hasta ahora hemos hablado como de la parte tecnológica de la transición energética, ¿no? En los 3 módulos anteriores. Hemos hablado de herramientas, de distritos de energía positiva, hemos hablado de circularidad, ¿no? Pero el cambio en la transición energética no solo es un cambio tecnológico, ¿no? Sino que las personas también somos parte de ese cambio, ¿no? Entonces, hablamos de una transformación social y además justa, ¿no? Es decir, las personas somos el centro de esta transformación. Nos toca definir quién toma las decisiones, quién se beneficia, quién impulsa el cambio, ¿no? Es cierto que detrás de la tecnología estamos las personas, ¿no? Pero también tenemos el reto de involucrar a toda la ciudadanía, ¿no? Leí en un artículo hace poco, ¿no? Algo así, una idea, no es la frase exacta, ¿no? Que en la transición energética está claro que tenemos que contar con la ciudadanía. Tenemos la oportunidad, ¿no? Como personas que estamos detrás de la tecnología y del uso, ¿no? De decidir qué sistema energético queremos, de influir, ¿no? En el climático y económico también, ¿no? Es decir, nosotros somos quienes vamos a decidir, ¿no? El modelo que queremos ahora y el modelo que dejaremos a los que vengan después, ¿no? Entonces, por eso era importante, ¿no? Este módulo dentro de este webinar, ¿no? Y para ello, ¿no? Contamos con... Uy, va muy lento esto. Aquí. Contamos con 2 profesionales, ¿no? Con Conchi y con Ollana, que nos van a hablar un poco de esto de la participación en la transición energética y nos van a presentar como 2 casos en los que ellas han trabajado o están trabajando, ¿no? Entonces, empezaremos con Conchi, que es facilitadora, investigadora y formadora para la transformación social de la cooperativa Altequio, ¿vale? Ella es licenciada en Ciencias Ambientales y doctora en Educación Ambiental y coordinó el equipo de facilitación de la Asamblea Ciudadana por el Clima, que es la experiencia que nos va a contar hoy. Después contaremos con la participación de Ollana Lorea, que es experta en procesos participativos y ciudadanos en relación a la transición energética y creación de comunidades ciudadanas de energías renovables. Ella es diplomada en trabajo social y experta en mediación, ¿no? Y ha desarrollado muchos procesos en el ámbito comunitario y rural, ¿no? Y hoy nos contará el trabajo que desarrolla con las comunidades energéticas, ¿vale? Entonces, ¿os parece? Primero haremos las 2 exposiciones de las 2 personas y después dejaremos un turno de preguntas para ello, ¿vale?
Entonces, si quieres, te doy paso, Conchi, y intento adaptarme al ritmo y si no me dices, toca pasar, ¿vale? Vale, vale. Muchísimas gracias. Pues buenos días y muchas gracias por la invitación. La verdad que es un placer formar parte de esta conversación. Y bueno, en concreto la experiencia, ¿no?, que vengo a presentar, pues tuvo lugar durante el año 21-22. Lo que pasa es que es una experiencia que es pionera a nivel ¿no?, del Estado español, de España, porque fue la primera asamblea ciudadana a nivel estatal como método de participación deliberativo, ¿no?, que ahora veremos, ¿no? Y bueno, pues también es un placer poder hablar de ella, aunque hayan pasado pues un poco más de 2 años, ¿no? Todavía sigue trayendo muchas reflexiones y aprendizajes, ¿no? Y espero que hoy nos dé también juego, ¿no? Porque, bueno, después de esta asamblea han sucedido muchas otras. De hecho, ahora mismo está sucediendo la de Navarra, ¿no? Pero, bueno, pues seguramente en vuestras preguntas e intervenciones tendremos mucho también que poder hablar, ¿no? Si quieres pasar por enmarcar un poco de qué vamos a hablar, ¿no? Como hoy estamos hablando de como bien decías, María, ¿no? Estamos hablando de este ingrediente fundamental para la transición ecológica y justa y a veces difícil de poner en valor porque a veces la participación, muchas veces existe esta preocupación, ¿no?, de los conflictos o las dificultades que puede traer la participación, ¿no? Claro, porque a veces tenemos tan claro lo que queremos hacer, ¿no?, que decimos, pues tenemos que ir hacia allí, ¿no? Pero es muy importante, en realidad, en esta transición ecológica y justa, contar, ¿no?, con todas las miradas para poder ir conjuntamente hacia allí, ¿no? Y realmente tener en cuenta toda esa diversidad, que es una de las cosas de las que más vamos a hablar, ¿no?, a lo largo de la presentación de la experiencia sobre la asamblea, ¿no? Entonces, bueno, pues una primera idea que seguro que es muy compartida ya, pero que creo que nos ayuda, es esta de que realmente la participación se refiere a fenómenos o procesos muy diversos también, ¿no?, muy diferentes, que tienen distinto grado de alcance, ¿no? Una de las primeras formulaciones de ese alcance en los años 60, ya en los años 60, finales de los 60, Reinstein hizo este modelo de la escalera de la participación, que ha sido muchas veces revisitado y reformulado de diferentes maneras, pero que nos invita a pensar en distintos peldaños como distintos alcances, ¿no?, o ambiciones, por así decir, de la participación. Unos primeros peldaños que son menos ambiciosos, ¿no?, pero que son muy importantes, como el de la información o el de la consulta, y unos peldaños ya de mayor alcance, ¿no?, que son muy importantes para aquellos cambios que son más estratégicos, que son más de visión, que son más culturales, más ¿no?, de planificación, que son los pasos más superiores en la escalera, como son el de decidir conjuntamente, ¿no?, actuar conjuntamente o incluso apoyar los intereses comunitarios, ¿no? En concreto, en el de la Asamblea Ciudadana vamos a ver que es un proceso de participación en el que la decisión, ¿no?, forma parte de ese proceso, no es solo un proceso consultivo, sino que la Asamblea se tiene que poner de acuerdo en una serie de medidas para presentar al gobierno, ¿no? Entonces, bueno, pues es uno de los procesos en este sentido que podemos decir más ambiciosos. Podría ser aún más ambiciosos, como reclaman, ¿no?, desde diferentes actores y sectores, ¿no?, que si aquellas recomendaciones que hace la ciudadanía fueran vinculantes, ¿no? No es el caso de la Asamblea Ciudadana, ¿no?, de las asambleas tal y como se están llevando a cabo hasta ahora, pero pensamos que, bueno, que es un paso significativo, ¿no? Entonces, en este sentido, la asamblea forma parte de uno de los métodos, ¿no?, que subraya la OCDE, que es la siguiente diapositiva, que subraya como diferentes métodos a la hora de participar, ¿no? Hay como los que destaca como más importantes en este momento, ¿no? Pues uno de ellos es precisamente el de los procesos deliberativos representativos.
¿En qué se diferencia este proceso de otros procesos de participación, de democracia participativa? Pues en que una de las principales diferencias es en que la participación se realiza por sorteo, ¿no? Es decir, es como ejercer un derecho ciudadano a la participación tras haber sido seleccionado para ello por cumplir una serie de características sociodemográficas, ¿no? Desde un punto de vista estadístico, que representan a esa comunidad sobre la cual, ¿no? Se está realizando la asamblea, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el caso de España, y luego lo veremos, las 100 personas que conformaban parte de la asamblea representaban una mini España en términos, digamos, estadísticos representativos, ¿no? Siguiendo diferentes parámetros. Y esto es diferente a otros procesos participativos, más como pueden ser los procesos de innovación abierta, como los hackatones, ¿no? O los procesos más de presupuestos participativos, donde la participación es más libre o voluntaria y por tanto no es representativa, digamos, estadísticamente de la comunidad a la que está refiriéndose, ¿no? O es una representación mediante actores que representan, ¿no? a distintos sectores de la sociedad mediante actores sociales, pero no una representación de la ciudadanía en esos parámetros, ¿no? Por así decir, de la ciudadanía no articulada. No sé si me explico, ¿eh? Si no me explico, por favor, preguntadme, ¿vale? Entonces, una de las cosas que está pasando es que estamos viviendo este momento de la participación. Es a nivel europeo, es un momento muy importante, se ha denominado la ola verde, ¿no? O la ola de las asambleas ciudadanas climáticas. En el contexto estatal es algo muy importante, ¿no? Porque está sucediendo diferentes asambleas en distintos lugares. Es un momento de renovación de la participación con esta idea de los procesos deliberativos como una herramienta fundamental para aquellas cuestiones en las que estamos hablando de valores, ¿no? De dilemas sociales, de problemas muy complejos, ¿no? De cuestiones donde hay que tener en cuenta de manera profunda los distintos puntos de vista, ¿no? Y las distintas cuestiones con las que está vinculada ese problema sobre el que se delibera, ¿no? Otro de los elementos fundamentales que veremos en estos procesos deliberativos es que parte de una información científica que se provee a toda la ciudadanía de una manera, que participa de una manera igualitaria, para que el conocimiento científico común mínimo necesario para debatir sea provisto, ¿no? Dentro del propio proceso a través de expertas y expertos, y eso garantice unas mejores condiciones de participación de toda la ciudadanía a la hora de dialogar sobre, en este caso, el cambio climático, ¿no? Si quieres pasar, María, eso, la Asamblea Ciudadana para el Clima, que es, como veis, ¿no? Planteó un reto que es el que tenéis en pantalla, ¿no? Que es una España más segura y justa ante el cambio climático. ¿Cómo lo hacemos, ¿no? Este mandato, por así decir, que como veréis, ¿no? Y se muestra en la siguiente diapositiva, viene amparado por la legislación, incluso por una orden ministerial, ¿no? Que fue la que estableció la composición, la organización y el funcionamiento de la Asamblea Ciudadana para el Clima. Pues es el mandato al que a lo largo de todas las sesiones la ciudadanía tenía que responder, ¿no? Responder a esa pregunta, ¿no? Una España más segura y más justa ante el cambio climático, ¿cómo lo hacemos? Y el resultado, ¿no? De todas esas deliberaciones tenían que responder a ese cómo, ¿no? Otras veces las asambleas ciudadanas plantean no tanto un mandato y una pregunta, sino más un dilema social, ¿no? Como decía antes, ante el cual hay que responder, ¿no? A través del proceso deliberativo. En la asamblea, si quieres pasar a la siguiente diapositiva, María, vemos que esta fue una primera asamblea, pero en la legislación no estaba prevista como una única asamblea, sino que hay un marco legislativo que pudiera dar lugar a convocar diferentes asambleas, ¿no? Con este mandato tan amplio, una de las cosas que se decía es que era una asamblea, por así decir, para
ir abriendo la agenda, ¿no? a la agenda climática, a este tipo de procesos, ¿no? Pero que posteriormente se podrían profundizar en algunos de los aspectos concretos, ¿no? de los retos climáticos o de transición ecológica y justa que pueden estar vinculados, ¿no? Y como mostrabas a continuación la composición, ¿no? La diapositiva de la composición, este es una imagen de lo que hablaba antes, ¿no? de la diferencia de un proceso deliberativo frente a otros tipos de procesos participativos, que tiene que ver con esta idea del sorteo cívico, ¿no? Las 100 personas que participan en el proceso, participan a lo largo del proceso 100 personas, aunque, como os podréis imaginar, siendo un proceso tan complejo, que dura muchos meses, ¿no? Que lleva muchísima preparación, mucha asignación de recursos, ¿no? De presupuesto, pues hay reemplazos previstos para los diferentes perfiles, de manera que si a lo largo del proceso te tienen que dar algunas bajas, ¿no? por razones ¿no? de fuerza mayor, pues pueda haber un relevo de esos mismos perfiles, ¿no? Entonces, como veis, la composición de la Asamblea, en el caso de la Asamblea Ciudadana para el Clima, a nivel estatal, pues los parámetros que se tenían en cuenta para esa mini España, pues son el tamaño poblacional, el sexo, la edad, el nivel de estudios, la nacionalidad, ¿no? Teniendo en cuenta pues que hubiera una proporción también de personas de doble nacionalidad, ¿no? O de otra nacionalidad, y la proporción según comunidades autónomas, ¿no? Entonces, esta composición, bueno, pues nos daba un espacio de asamblea muy diverso. Por ejemplo, en mi caso, que llevo más de 20 años trabajando en procesos de participación, para mí la asamblea ha sido toda una experiencia de ver cómo la cuestión del sorteo permite, no solo la cuestión del sorteo, ahora diré también los elementos fundamentales, pero la cuestión del sorteo permite por lo menos que al proceso de participativo pueda acceder un perfil muy diverso. Y algo que va de la mano y es complementario y fundamental es el hacer una asignación económica equivalente a la que se hace cuando participas en una mesa electoral, de manera que esa responsabilidad ciudadana sea compensada parcialmente, y personas que no se podrían permitir por su nivel de ingresos dejar de trabajar, ¿no? Durante ese día, pues que por lo menos puedan compensar parcialmente el no ir a trabajar y poder ¿no? Como participar, por así decir, en la asamblea desde esa asignación económica, ¿no? Entonces, eso permite que la composición de la asamblea sea muy diversa, porque las motivaciones para participar no son únicamente, como sucede en otros procesos, una motivación previa por la sostenibilidad, ¿no? Que igual tenéis experiencia ya en esto, ¿no? Sino que la gente está en el proceso pues muchas veces desde ese deber ciudadano, ¿no? Desde ese haber sido seleccionado, desde esa responsabilidad, ¿no? Social, desde las ganas de aprender y saber más sobre este proceso, sobre este tema, ¿no? En concreto, el cambio climático o la transición energética o climática, ecológica y justa, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante esta posibilidad, ¿no? de hacer partícipe a una población más diversa de la conversación climática, ¿no? Y transición energética, ecológica y justa. Vemos también que para que este sistema funcione de participación hay que elaborar una estructura de gobernanza bastante clara y a su vez compleja. En este caso, pues había un panel de coordinación independiente, un equipo técnico independiente, el ministerio que llevaba la parte más como de secretaría técnica, y un grupo de expertas y expertos independientes también nombrados en la ordenanza ministerial, ¿no? Es muy interesante que el trabajo a lo interno dentro de esta estructura de gobernanza, para garantizar que el propio proceso tenga una participación igualitaria, ¿no? Una de las cuestiones que nosotras hemos visto como fundamental en nuestro trabajo en la Asamblea ha sido el trabajo en equipo con las expertas y expertos para hacer una verdadera alfabetización climática, para que esa participación fuera lo más igualitaria posible, como decía antes, ¿no? Con ese mínimo conocimiento compartido, ¿no?
A continuación vemos, ¿no?, en la siguiente diapositiva que el proceso de la asamblea tiene diferentes fases. Estas son las fases recomendadas por la OCDE. En el tema de las asambleas ciudadanas, en los últimos tiempos ha habido muchísimas publicaciones. Nosotras mismas hemos hecho una guía de cómo facilitar asambleas ciudadanas climáticas después de las últimas experiencias de los últimos 2-3 años, ¿no? Pero hay muchas recomendaciones, ¿no?, en diferentes idiomas y de distintas experiencias, ¿no? Y las fases que se recomiendan desde la OCDE son esta primera fase de aprendizaje y conocimiento, que es la fase donde se provee de ese conocimiento mínimo común científico que permite a toda la ciudadanía participar de manera igualitaria, ¿no?, a nivel de conocimiento, y donde hay que trabajar, ¿no?, codo con expertas y expertos, ¿no?, para que ese conocimiento sea lo más accesible posible. Pero también hay una segunda fase, ¿no?, que es la fase de reflexión y deliberación, y ahí es donde se completa el aprendizaje a través de la resolución de infinitas preguntas y dudas. A lo largo de la asamblea, las expertas y expertos resolvieron más de 300 preguntas, para que os hagáis una idea del volumen, ¿no?, de interés que se fue generando a lo largo de la asamblea. Y la fase 3, que es la de preparación y votación de las recomendaciones. En el caso de la Asamblea Ciudadana para el Clima, una de las, para mí, de los éxitos a nivel de licitación fue, o sea, de convocatoria pública me refiero, fue decir que se podían hacer, aparte de las sesiones de preparación para disminuir la brecha digital, porque la Asamblea Ciudadana, como estábamos en el momento post-pandemia, pues fue las primeras, la sesión de preparación y las primeras 5 sesiones fueron online, y luego hubo una sesión extra que la propia ciudadanía, la propia asamblea decidió tener una sesión adicional y que fuera presencial, ¿no? Y en la convocatoria estaba prevista esta posibilidad, ¿no?, que si la ciudadanía consideraba, las y los asambleístas consideraban que necesitaban una sesión más, podían decidir tenerla, y además podían elegir que fuera presencial o que fuera online según las circunstancias, bueno, pues en relación a la pandemia, ¿no? Entonces se decidió tener esa sesión presencial, y es donde se hicieron la votación de las recomendaciones. Estas recomendaciones finalmente se entregaron, ¿no?, al presidente del Gobierno y a la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, y luego, bueno, pues se fue haciendo una presentación también a otros sectores, porque la Asamblea desbordó las expectativas, ¿no? El mandato era responder a ¿no?, como esa pregunta más desde la política pública, ¿no?, desde qué puede hacer el Gobierno, ¿no? Sin embargo, pues se decidió hacer también recomendaciones y presentaciones para otros actores sociales, ¿no? Si quieres pasar a continuación para hablar un poco de algunas, como veis, todas estas sesiones que os comentaba de trabajo, algunas cuestiones para nuestro equipo fundamentales a nivel metodológico, como decía antes, son las de la accesibilidad, el bienestar y la inclusión. Una de las cosas que hemos visto muy importantes cuando hablamos de participación y cambio climático es tener en cuenta también el impacto emocional del cambio climático, ¿no? Cómo las personas en las primeras sesiones, cuando se les empezó a ofrecer la información de cuál era la situación, pues muchas de las personas que luego fueron portavoces de la asamblea empezaron a hablar de pues, el bloqueo, la ansiedad, la angustia, el miedo, la preocupación, la rabia, todas las diferentes reacciones a nivel emocional que les daba tener conocimiento, ¿no?, un conocimiento profundo de lo que estaba sucediendo, y cómo la propia asamblea era una solución a eso, ¿no?, porque el ser capaces de deliberar y poder hacer propuestas, ponernos, ¿no?, en acción, ¿no?, e invitar a otros actores sociales a que trabajen por ello, pues es también una solución a todas esas, todos esos impactos emocionales, ¿no? Pero tener en cuenta este impacto es una parte de los cuidados que para nosotras fue fundamental, y dar seguimiento, ¿no?, tanto a nivel de conocimiento, de que las personas estaban adquiriendo el conocimiento necesario como para poder deliberar, como hacer ese seguimiento a nivel más emocional, ¿no? Establecimos un sistema de retroalimentación. Nosotras desde el equipo contactábamos a las personas asambleístas de manera regular entre sesiones, ¿no?, para ver cómo lo llevaban, pero también teníamos disponibles teléfonos donde nos podían contactar, ¿no?, pues, si necesitaban cualquier cosa a lo largo del proceso, que, como veis, duró meses. Cuando hablamos de una sesión nos referimos a un fin de semana, sábado y domingo por la mañana, en nuestro caso, al ser online, ¿vale?
O sea que no es una sesión cortita, sino que eran 2 días cada una de esas sesiones, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en estas sesiones preparatorias, y ya con esto termino y pasamos a las áreas de vida, una de las cosas que también nos dimos cuenta es que 22 de las 100 personas iniciales necesitaron asistencia tecnológica inicial. En nuestro caso, de hecho, tuvimos que proveer de ordenadores y conexiones y formación, o sea, a las personas que iban a participar en este caso online para que pudieran, ¿no? Pues conectarse a las sesiones sin problema, ¿no? Y manejar todas las aplicaciones que íbamos a usar a lo largo del proceso. Y esta también fue una de las brechas con las que trabajamos, ¿no? Porque para poder trabajar desde una participación lo más igualitaria posible, identificamos cuáles eran esas brechas que dificultaban la participación igualitaria, con diferente tipología, ¿no? También desde la diversidad funcional, ¿no? En cuestiones de accesibilidad hasta todas estas cuestiones más técnicas o incluso de dinámicas de poder a la hora de funcionar en una reunión, y diseñamos la metodología para poder superar esas brechas haciendo que la metodología fuera pues lo más, ¿no? lo más accesible e igualitaria para todo el mundo, ¿no? Atendiendo a todos estos parámetros de diversidad. Otra de las cuestiones claves que pensamos, que es en la siguiente diapositiva, es en las áreas de vida y sociedad, para que el conocimiento del cambio climático fuera lo más cercano a la vida de las personas de la asamblea y que también pudieran aportar su conocimiento vivencial y experiencial. Los grupos de trabajo, la asamblea eran 100 personas, pero se dividían a veces trabajaban en sesión plenaria y a veces trabajaban en grupos de 20, grupos de 10, ¿no? Entonces, los grupos de 20 eran, cada grupo llevaba un área de vida y sociedad. Lo llamamos área de vida y sociedad para intentar acercar el cambio climático, ¿no? El concepto del cambio climático en realidad está conectado y es inherente a la vida de todas las personas. Entonces, era más ver esas conexiones en el día a día que tenemos con el cambio climático, ¿no? Y estas fueron las áreas de vida y sociedad que le quisimos hacer énfasis, ¿no? En llamarlo de sociedad también, para que el cambio no se pensara solo como un cambio individual, porque estábamos hablando de política pública y de cambios que es necesario realizar a diferentes escalas, ¿no? Entonces, bueno, pues estas son las áreas de vida que veis en pantalla: ecosistemas, comunidad, salud y cuidados, consumo, alimentación y usos del suelo y trabajo, ¿no? Y las propuestas partieron después de esas sesiones de conocimiento experto y después de algún compartir más basado en testimonios directos del impacto del cambio climático en distintos sectores, como desde la agricultura hasta otros sectores, ¿no? de trabajo, que pensáramos, ¿no? Que cada persona pensara desde su día a día y en el área de trabajo que le había correspondido, que las áreas también representaban esa diversidad de la mini España en proporción, ¿vale? En esas 20 personas, pues que pensaran propuestas desde lo vivencial conectadas con ese conocimiento científico y desde ahí ir elevándolas, ¿no? a cuestiones ya más estratégicas y más políticas, ¿no? A continuación podemos ver bueno, pues diferentes ejemplos, ¿no? de los conocimientos con los que partían, pues desde los riesgos climáticos y la adaptación hasta qué se está haciendo ya por la transición energética, ¿no? En España, cuál es la transformación del sistema alimentario o qué medidas se están implementando ya. Todo esto formaba parte, ¿no? de esos conocimientos previos, y toda la información fue haciéndose disponible a lo largo de todos los meses en la página web de la Asamblea Ciudadana del Cambio Climático, que todo ello está disponible. Lo único que no estuvo disponible fueron los debates, las deliberaciones, porque desde el primer momento se decidió que la ciudadanía pudiera estar bajo anonimato para no sufrir la presión mediática. En este sentido, dentro de lo que es las asambleas deliberativas hay dos modelos principales, ¿no? Por llamarlos de alguna manera. El modelo escocés, que es este modelo que siguió también la asamblea en España, ¿no? De a puerta cerrada y, ¿no? con protegiendo, digamos, el anonimato de la ciudadanía, y el modelo francés, que es más a puerta abierta, con los medios dentro de la sala, ¿no? Y bueno, pues haciendo, digamos, que los propios debates fueran debates en la calle, en los medios, ¿no? Entonces, bueno, cada uno de los modelos tiene sus pros y sus contras y quizá los podamos debatir después.
A continuación vemos que una de las cuestiones singulares de la Asamblea Ciudadana en el caso de España fue incluir también la adaptación, ¿no? La adaptación al cambio climático. Muchas de las asambleas climáticas habían estado centradas más en mitigación en otros países y en el caso de la Asamblea Española la adaptación, la transición justa fueron cuestiones también que se abordaron durante la Asamblea. Si pasamos a continuación, vemos que la Asamblea, como veis en la imagen, después de mucho debatir y de mucho online, decidimos que las votaciones fueran en urna física y analógica, ya que habían decidido tener la Asamblea a nivel presencial y fue un momento muy emocionante porque eran las propias asambleístas, custodiaban, ¿no? También, ¿no? Junto con expertos del panel independiente, ¿no? Custodiaron las urnas para poder votar las recomendaciones y, como vemos a continuación, se aprobaron 172 recomendaciones enmarcadas en 58 objetivos y todas ellas están también disponibles en ese informe final, donde la metodología también está extremadamente desarrollada para que pueda ser inspiradora de otras asambleas, como de hecho nos ha sucedido, ¿no? Que muchas personas nos consultan posteriormente sobre cómo realizar algunas cuestiones como más concretas a nivel metodológico cuando ya se meten en esto de impulsar una asamblea, ¿no? Si vamos a continuación podemos ver que, bueno, esta es la web, ¿no? Y una de las cosas que os quería contar ya para finalizar es que una vez entregadas las recomendaciones, una de las cosas que estamos aprendiendo de los procesos deliberativos es que tienen un gran papel a nivel de empoderamiento ciudadano. Una de las cosas que ha sucedido en otros países y aquí no ha sucedido tanto es que el potencial comunicativo de gente de a pie, con perfiles muy diversos, es fundamental para que otras personas también vean, ¿no? La importancia de la transición ecológica y justa o de actuar, ¿no? Frente al cambio climático. Entonces, en este caso concreto, las personas asambleístas, una vez terminaron la asamblea y con sus portavoces y sus suplentes de portavoces y con su propio sistema democrático que habían decidido cómo votar, etcétera, etcétera, pues quisieron continuar y entonces tuvimos que ampliar el proceso post-asamblea y tuvimos otras 3 sesiones más en el otoño del 2022 hasta que se constituyeron como asociación y 50 de las 100 personas constituyeron la asociación Asamblea Cívica por el Clima, que como veréis, bueno, pues está muy activa en redes y es gente asambleísta que hace su propia labor de difusión sobre la experiencia de la asamblea, sobre la importancia de los procesos deliberativos, están en contacto con asambleístas de asambleas de todo el mundo, bueno, porque se han movido muchísimo y han organizado encuentros para intercambiar, ¿no? sobre esta experiencia, sobre los aprendizajes y para ver, bueno, pues contribuir también desde su rol a cómo mejorar estos procesos y hacer que haya una cultura más compartida de lo que supone la democracia deliberativa y que pueda a nivel social entenderse más cuál es el papel de este tipo de procesos de participación. Así que, si os parece, lo dejo aquí y así podemos luego debatir más. Es que ricasco, muchas gracias. Gracias, Conchi. Muy interesante. Luego a ver si tenemos espacio para debatir. Yo creo que sí. Y le doy paso a Ollana, ¿vale? Si quieres compartir tu pantalla, Ollana, como me has dicho. Sí, vale, gracias, María. Bueno, buenos días a todos y todas. Gracias por la invitación. Lo siento por los asistentes que me vais a volver a escuchar. Espera un momento que apago una cosa. Lo siento por los que estáis aquí que vais a volverme a escuchar porque voy a hablar de comunidades energéticas, de participación en comunidades energéticas, pero desde el enfoque comunitario. Entonces, la base que ha establecido Conchi la compartimos, o sea que muy bien en cuanto a los niveles de participación, etcétera. Comparto pantalla. Un momento.
Vale, comparto pantalla. ¿Lo veis bien, verdad? Sí, se ve perfecto. Vale, gracias, María. Voy. Vale. Entonces, vamos a hablar de participación brevemente. Contaros que para realizar, bueno, comunidades energéticas, supongo que hayáis oído hablar todos, y para realizar comunidades energéticas hay distintos modelos, hay distintos sistemas, incluso cuando hablamos de comunidades energéticas participadas hay distintos modelos. Tienen en común todos que entra la ciudadanía a participar, pero como ha contado Conchi, y ahora veremos, hay distintos niveles de participación. Entonces, en función de los objetivos que tengamos respecto a esa participación ciudadana, se promoverá un nivel u otro con distintos enfoques. Contaros brevemente que voy a hablar de participación ciudadana, que sepáis también que existe la participación política, social, etcétera. Que la participación en su concepción más simple hace referencia a la intervención ciudadana en la esfera pública y que muchas veces, sobre todo con lenguaje que tiene que ver con conceptos sociales, se generan confusiones y la participación no es ni dinamización, ni sensibilización, ni facilitación, es otra cosa. Brevemente y en resumen, podemos estar hablando de participación ciudadana cuando es la institución la que promueve la participación de la ciudadanía en lo relativo a las políticas públicas. Y en este sentido, consta de distintos niveles. Los niveles más bajos de participación ciudadana apelan al individuo y como hemos visto en la escalera de la participación que nos ha mostrado Conchi, los niveles más bajos serían la información y la consulta y se harían desde lo individual, ¿vale? Empezamos a hablar de participación colectiva cuando hay deliberación, es decir, cuando para la participación es necesaria la participación de varias personas deliberando sobre un mismo aspecto. Y hablaríamos de un nivel más alto de participación cuando es decisorio, es decir, cuando se convoca a la ciudadanía para participar sobre una cuestión que va a ser trasladada a políticas públicas y en este caso será el poder de toma de decisiones a la ciudadanía. Cuando yo os hablé ahora de comunidades energéticas participadas, lo hacemos desde este punto, desde la participación decisoria, ¿vale? La entidad local, en este caso, y voy a hablar casi todo el tiempo del ámbito navarro, las entidades locales convocan a su ciudadanía a participar en un proceso en el que se va a crear una comunidad energética que será el resultado de las decisiones que la ciudadanía tome en este proceso. Ahora, introducimos otro elemento, que es el enfoque a través del cual hacemos esta participación, que es el comunitario. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo lo entendemos? Pues entendemos el comunitario no como comunidad energética, sino apelando a la comunidad desde el punto de vista territorial o comunitario. Es decir, personas que comparten espacio de vida, recursos, necesidades, proyectos, etcétera. Se trabaja desde los valores y principios del desarrollo comunitario y se diseña la participación a través de los elementos presentes en el lugar. Y hablamos de elementos como puede ser normativa, legislación, formas de organización y gestión colectiva y vecinal, usos y costumbres, participación tradicional, etc. Y aquí consideramos que lo clave es la gobernanza, es decir, la toma de decisiones tiene que darse en el territorio a lo largo de todo el proceso y a través de formas de tomar las decisiones que la población y el territorio conocen. Desde este punto de vista entendemos que la ciudadanía es un agente activo en el sector sobre el que se participa, que la ciudadanía va a estar capacitada y cohesionada para la toma de decisiones, esto se hace a través de un proceso, por supuesto, y que parte de las formas de gobernanza, gestión y organización presentes en cada lugar. Entonces, se entiende la comunidad como un ámbito de vida, de convivencia, en el que, como decía, se comparten varias cuestiones, y como un ámbito de transformación social. Y creemos que fomenta e incide en el desarrollo local y en la descentralización. Vale. Luego hablaremos un poquito más de esto. Claro, desde el punto de vista de desarrollo comunitario, las comunidades, los espacios de vida, los territorios, se dividen en tres pilares, ¿no? Que estaría por un lado la institución o el sector político, el ámbito técnico y el ciudadano. Entonces, las tres tipologías de agentes intervienen en el proceso. Desde ahí, desde ahí lo que os contaba.
intervienen las 3 tipologías de agentes en el proceso y cada uno tiene un papel. Entonces, el papel de las entidades locales, de la parte política, en este caso hablamos de la administración más cercana a la ciudadanía, que serían sus ayuntamientos, concejos, etcétera, es quien promueve el proceso, identificando la necesidad o la posibilidad. Contrata asistencia técnica y genera la búsqueda de financiación. Y una vez establecido todo esto, se generan las bases para la participación, lo que son llamados límites para la participación. Estos límites, en contra de lo que parece, no es que limiten la participación, sino que la permiten. ¿Por qué? Porque limitan las reglas del juego. Las reglas del juego que tienen que ver con las opciones económicas, técnicas, participativas y normativas que tiene el proceso. Es decir, para llamar a la ciudadanía a participar, tiene que estar claro sobre qué se va a participar. Y estas cuestiones las establece quien promueve la participación. En este caso, y llevando el ejemplo a algo que conocemos todos, si el ayuntamiento llama a su ciudadanía a participar en un proceso, es el ayuntamiento quien tiene que establecer las bases y los límites para la participación. ¿Por qué? Porque en el momento en el que llamas a participar a la ciudadanía, todo esto tiene que estar claro. Y para mí esta es, junto con la comunicación, una de las cuestiones clave en los procesos participativos. Sin límites bien establecidos es imposible llevar a cabo un proceso participativo que sea perdurable y sostenible en el tiempo. A partir de ahí, con esto ya establecido, pasamos a la fase de comunicación. Y es llamar a la población a participar en igualdad de condiciones y encargándonos. El objetivo no suele ser que participe. A ver, el objetivo es que toda persona que tenga interés en participar sepa cómo hacerlo, cuándo hacerlo y dónde hacerlo. Entonces la comunicación se encarga de que la participación sea democrática en el sentido de que todo el mundo ha tenido la información para poder acceder a la misma. La entidad local es el garante de que el proceso sea democrático y transparente en cuanto al impacto que tiene en la población. El personal técnico, sus funciones sería acompañar el proceso, teniendo claro que, bueno, y esto desde nuestro punto de vista, hay que atender a una serie de principios, ¿no? Y salir muchas veces de la clave del proyecto para pasar a la clave de proceso, es decir, lo que para nosotros es un proyecto técnico, para la ciudadanía es un proceso que forma parte de su vida, del desarrollo de su comunidad y que va a perdurar. Y trabajar en estos códigos, en los códigos procesuales siempre que sea posible, es decir, tiempos, relaciones, comunicaciones, transparencia, accesibilidad. ¿Por qué digo siempre que sea posible? Porque muchas veces los procesos están condicionados por subvenciones, etcétera, que limitan bastante el tema de tiempos y el tema de ejecución de los mismos. Tener en cuenta la gobernanza tradicional, no hacer paracaidismo, saber que llegamos a un lugar en el que ya hay una forma de gobernanza, de toma de decisiones y de participación y partir desde ahí. Y adaptar el proceso desde lo metodológico. La metodología tiene que ser firme y tiene que darnos la estructura del proceso, pero adaptarlo a las formas tradicionales de actuar en cada comunidad. Y finalmente la comunicación, información y evoluciones. El papel protagónico de la comunidad, garantizarlo, ¿no? Dar la información, comunicación de forma transparente en todas las fases a toda la población. Otras cuestiones a tener en cuenta sería la adaptación y acompañamiento, adaptarnos a cuestiones prácticas, horarios, desplazamientos, etcétera, de la población y acompañar en las distintas fases del proceso sabiendo que la intensidad del acompañamiento irá variando en función del momento y necesidades del proceso. Y acompañamiento técnico y humano, por supuesto. Vale. El papel de la población, en este caso, sería el protagónico. La población es quien participa y quien va a tomar las decisiones de lo que va a ocurrir en el proceso y de las consecuencias que este va a tener. Ahora vamos a ver cómo. Vale, pasos de proceso. Una vez que se diseña el proceso desde la parte técnico-institucional, es decir, la asistencia técnica diseña el proceso con la institución, y yo diría que es un codiseño, porque la metodología la pone en la asistencia técnica, pero toda la parte que hemos comentado, comunitaria, intangible, de usos y costumbres, formas de gobernanza, etcétera, quien la comunica es la institución, y de esta manera la asistencia técnica es quien tiene que adaptar el proceso metodológico a ello, ¿no? Se busca la financiación, se establecen los límites y marco del proceso, se diseña la comunicación y en este momento ya se informa a la ciudadanía y se hace una presentación pública del proceso. A partir de aquí se generan sesiones de trabajo
En el caso de las comunidades energéticas serían sesiones que conjugan por una parte la capacitación técnica con la cohesión grupal y la toma de decisiones, un poquito las fases que ha comentado antes Conchi. En este caso se trabajarían también para la creación de comunidades energéticas, como mediante capacitación en las materias que la puesta en marcha de una comunidad energética va a requerir, como es la materia jurídica, la materia energética y la materia de desarrollo local, para a partir de ahí fomentar espacios de deliberación, debate y toma de decisiones con el grupo que se ha formado y pasar a la fase de toma de decisiones que consisten, por ejemplo, en la forma jurídica que va a tener esta comunidad energética, actuaciones que va a desarrollar, objetivos, etcétera, etcétera. Hasta llegar al momento en el que el grupo de personas con el que hemos trabajado, que ahora lo veremos, constituye una comunidad energética con unos estatutos, una forma jurídica concreta, unas formas de entrada y salida y unas actuaciones energéticas a desarrollar, definidas. Esto lo llamaríamos la evolución pública del proceso. Vale, metodología y herramientas para hacer este proceso. Lo que os comentaba, se trabaja con un grupo de personas al que llamaremos grupo motor. El grupo motor es una herramienta del proceso. El grupo motor son las personas interesadas en participar una vez hecha la comunicación por parte de la entidad local, las personas interesadas en participar en el proceso, en las condiciones en las que se comunica que se va a desarrollar el proceso, es decir, se van a desarrollar X sesiones en esta temporalidad con este objetivo. Eso sería una parte de los límites, ¿no? Contar las condiciones del proceso. ¿Para qué? Para que toda persona interesada sepa qué supone la participación en el mismo. Con estas personas se genera un grupo motor. El grupo motor es la herramienta con la que se trabaja para poder vehiculizar el proceso. Serán las personas que tomen decisiones. Para ello, el trabajo técnico de capacitación, deliberación y toma de decisiones se hace con estas personas. Y de cohesión, porque por una parte se trabaja la parte técnica y por otra parte la cohesión grupal. Los límites, lo que os decía, son las reglas del juego, constituyen el marco para la toma de decisiones de los participantes y lo establece quien promueve el proceso con acompañamiento técnico, en materia de participación, en materia técnica, en materia normativa, en materia energética, en materia urbanística, si hiciera falta, etc. Y apelan a lo técnico, económico, normativo. Comunicación, junto con los límites, creo que establecen la base de la participación en un proceso de estas características. Posibilita la participación ciudadana, consiste en que toda la información esté disponible en todo momento para todas las personas. Como decía Conchi, se hace una salvedad con las actas del proceso, porque cuando se está haciendo el proceso participativo, en las sesiones de trabajo con la ciudadanía se genera un acta por sesión. El acta recoge todo lo trabajado, todo lo deliberado, el material también técnico como material de consulta, etc. Las actas no se publican hasta una vez finalizado el proceso. ¿Por qué? Porque se salvaguarda de alguna manera la capacidad de toma de decisiones de las personas que están participando. El objetivo de esto es respetar el trabajo que está haciendo la ciudadanía que está tomando las decisiones y salvaguardarlo de alguna manera. Una vez ya tomadas las decisiones, se publica. Hay diferentes niveles de comunicación a lo largo de todo el proceso global, grupal, lo que os decía. Las actas solo se reenvían al grupo y a la entidad que la promueve y, por ejemplo, las convocatorias a presentación de evolución pública, etcétera, son para toda la población. Se diseña un plan de comunicación al inicio del proceso que establece acciones, niveles de comunicación, medios y canales de difusión, etc. Y finalmente las dos acciones más potentes del plan de comunicación son la presentación y evolución pública del proceso participativo. Lo que os comentaba, el objetivo en este caso de la participación decisoria con enfoque comunitario es la capacitación colectiva para la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque el objetivo es la transformación social en el sentido de tener ciudadanía capaz de tomar decisiones en los ámbitos que competen al objeto sobre el que se está participando, en este caso la creación de una comunidad energética. ¿Cómo se toman estas decisiones? De forma colectiva. Entonces, entendemos la participación como capacitación colectiva. Capacitación colectiva para tomas de decisiones y cohesión social. A partir de ahí se tienen en cuenta los saberes individuales, los saberes ancestrales y los saberes tradicionales de la localidad y se conjugan con la capacitación técnica en las materias requeridas, normativa, energía, desarrollo local, etc. Con esto se construyen y se establecen saberes colectivos base del proceso. A partir de ahí se delibera y se toman decisiones. Paralelamente y de forma conjugada se va trabajando la cohesión social.
las herramientas metodológicas que se utilizan provienen de las ciencias sociales, ¿no? Y ahí es una mezcla entre participación ciudadana, dinamización social, desarrollo comunitario, investigación, acción participativa, etcétera. Aquí hay como una serie de técnicas que se emplean a lo largo de los procesos que, bueno, apelan a técnicas y herramientas prácticas que utilizamos en las sesiones. Fundamental y troncal en el enfoque comunitario lo que os comentaba antes de los organismos y estructura local, ¿no? Y hablamos de gobernanza, es decir, si en el lugar en el que estamos trabajando y se va a generar una forma jurídica para que la ciudadanía pueda operar en la medida en la que la legislación nos lo permite, ¿no? En el mercado y en la transición energética, es importante tener en cuenta la estructura y organismos locales. Y esto hace referencia a los órganos de participación propios, que en Navarra, por lo menos en lo rural, están muy presentes, en lo urbano también a nivel de barrio, pero en lo rural están muy presentes, mecanismos y tomas de decisiones ya establecidos y validados, como puede ser batzarres, representaciones, participaciones, formas jurídicas ya establecidas que vienen de lo tradicional para cuestiones que tienen que ver con la energía, etcétera, etcétera. Legislación local, y hablamos de ordenanzas, costumbres y tradiciones, formas de organización vecinal, auzolanes, ordeas, regencias, gestión colectiva de recursos naturales que están presentes en los lugares, y no tiene sentido, creemos, generar una forma jurídica en torno a la energía sin tener en cuenta todo esto, ¿no? Como pueden ser los lotes, las suertes, los comunales, y formas jurídicas existentes y vigentes que muchas veces son aprovechables. En resumen, cuando hablamos de generar comunidades energéticas desde la participación ciudadana y con enfoque comunitario, hablamos de considerar a la ciudadanía como agente activo en el mercado eléctrico, poner a la ciudadanía en el centro, es decir, la participación al servicio de la ciudadanía, no introducir la participación ciudadana como un elemento de interés para otros intereses, bien de mercado o bien políticos. Tener a la ciudadanía capacitada y cohesionada para la toma de decisiones, ciudadanía como garante de la creación y sostén de la comunidad energética. A día de hoy es muchísimo más fácil crear una comunidad energética que sostenerla. Creemos que la manera de sostener las comunidades energéticas es teniendo a la ciudadanía capacitada, cohesionada y siendo garante de su propio proyecto, porque luego es verdad que vienen muchísimas dificultades, y que parten de las formas de gobernanza, gestión y organización presentes en cada lugar, lo cual también incide en la sostenibilidad de las mismas. La participación sería el medio, no el fin. La participación es una herramienta para establecer la gobernanza de la ciudadanía y para tener una ciudadanía capacitada y cohesionada. Participan todos los agentes de la comunidad. El nivel de participación es decisorio siempre. Lo que os he comentado antes, la participación entendida como capacitación grupal para la toma de decisiones colectivas. El colectivo no apela a una suma de individualidades, sino que va más allá, se trabaja con un grupo que lo que se intenta es no trabajar con los intereses de las personas que están en el grupo, sino que el grupo sea capaz de trabajar por los intereses de toda la localidad, barrio o lugar sobre el que se esté participando. Entonces, lo colectivo va más allá de la suma de individualidades. Y la participación con la población como base y el proceso como motor. Aquí un ejemplo de experiencias en marcha. Estos son, el mapa no está actualizado, perdona, porque aparece solo hasta Estella, pero luego hay otras cuantas comunidades energéticas que hemos generado en Navarra, y bueno, va desde asociaciones a cooperativas, alguna industrial, alguna urbana, la mayoría rurales, algunas a nivel de valle, otras a nivel de pueblo, etc. Entonces, sería en cada lugar adaptándose a lo que ya existe. Aquí hay, bueno, varios ejemplos que si no ya entraremos ahora en las preguntas. Y contaros simplemente pues, la importancia que creo que tiene la participación, pero siempre vinculada al conocimiento técnico, hacer participación con profesionales de distintas disciplinas en función del el sector sobre el que se esté trabajando. En este caso, la participación la hacemos desde el punto de vista del desarrollo local y la cohesión social, pero introduciendo siempre, y además de una forma al mismo nivel, materia jurídica y materia energética. Es decir, no hacer participación y luego introducir el conocimiento técnico, sino que la participación vaya de la mano del conocimiento técnico. Y un poquito hasta aquí. Muchas
Uy, perdón. Muchas gracias, Ollana. Y una presentación muy interesante también. Damos paso, si queréis, a las preguntas. Puede ser a cualquiera de las dos o a las dos, como queráis. A ver si alguien se anima. Creo que hay que ponerlas en el chat, me parece, ¿no? No tienen voz los participantes. En Bueno, el si hago- chat, o si queréis levantar la mano, y entonces yo os puedo activar el micro. pues, Bueno, mientras a veces cuesta esto de preguntar, ¿no? Yo me animo con la primera, ¿no? Yo tenía, bueno, es más que un poco reflexiva, ¿no? Es decir, en principio la participación es voluntaria, ¿no? Es una de las cosas, ¿no? Que a priori no está dentro de la edición, puede ser. Yo siempre tengo esta consulta. Sí que Conchi ha contado, ¿no? Que en el caso de la asamblea era un sorteo, ¿no? O algo así, ¿no? Sí. Yo no sé si aquí, por ejemplo, en la Asamblea Ciudadana de aquí, que se está elaborando ahora, ¿no? Tú te apuntabas y sobre lo que tú te apuntabas se seleccionaba, ¿no? Yo no sé si en la estatal fue así también. Te tocaba como la mesa electoral. O sea, te tocaba, bueno, perdona, termina de hacer tu pregunta. Y No. Sí, sí, que esa la está hago la en dos pregunta. partes. Esta Vale, primera y luego la vale. otra, la reflexión. A ver, el tema del sorteo cívico daría para un seminario específico, ¿vale? Porque hay mucho escrito y debatido sobre el sorteo cívico. Pero en concreto en la Asamblea Estatal se partía de una base de datos muy amplia, de varios miles de personas, una base de datos que se había generado por parte de la empresa que licitó hacer el sorteo, ¿vale? Que es una empresa distinta a la que hicimos lo que es el proceso de participación, pero el sorteo en concreto, o sea, a nivel de licitación pública, se partieron distintas partes del proceso y lo ejecutaron distintas entidades, ¿vale? O distintas empresas que ganaron ese concurso público para esa parte, ¿no? Entonces, en concreto la parte del sorteo, que nosotras no la llevamos, pero lógicamente sabemos cómo funcionó, partían de una base de datos de miles de personas que se habían adherido a esa base de datos para otro tipo de procesos públicos, sociales, ¿no? De encuestas. Entonces, era como una base de datos de sociológica amplia, ¿vale? A nivel de España. Y se hizo el sorteo dentro de esa base de datos con estos, es como un sorteo estratificado, ¿sabes? Como teniendo en cuenta todos los parámetros para que representen, ¿no? Esa mini España de la que hablábamos antes. En otros lugares donde hay mucho presupuesto para la parte de sorteo, se hace como en las elecciones, o sea, se cuenta con toda la base de datos, pero claro, para eso, o sea, digamos, de todo el país o de toda la comunidad, pero claro, para eso hay que tener mucho dinero para mandar muchas cartas a mucha gente, hacer seguimiento, o sea, tiene el tema del sorteo tiene su complejidad, sí. Vale. Y mi pregunta así más amplia para las dos, ¿no? Era el tema de que, claro, al final es voluntaria, entonces en todos los procesos participativos, claro, siempre acaban, ¿no? Como los militantes, los ya sensibilizados, ¿no? Entonces, ¿esto es así en vuestra experiencia? ¿O En la de la asamblea no? En la asamblea no. No. O sea, de hecho, para mí, por eso indicaba que para mí es tan importante y radicalmente diferente. Y por eso creo que el potencial que tiene como herramienta, ¿no? Para procesos, por ejemplo, que van más allá de un ciclo electoral, o sea, para dilemas, para cuestiones como muy estratégicas, muy de mirada larga, ¿no? Como puede ser esta de la que estamos hablando, ¿no? De la transición energética. Pues claro, es que precisamente ese sorteo cívico con parámetros estadísticos lo que te garantiza es que haya un amplio espectro ideológico, porque tú lo que estás representando es como una diversidad, pues teniendo en cuenta el tamaño del núcleo en el que vives, los estudios, la edad, el sexo, o sea, todos esos componentes ya te empieza a dar, ¿no? Bueno, en el caso de España, las distintas comunidades autónomas te empieza a dar un amplio espectro ideológico. En nuestro caso, de hecho, o sea, si podéis echar un ojo a las personas que son portavoces
veréis que además, bueno, fueron elegidas por la propia asamblea, ¿no? Como portavoces, veréis la diversidad que hay, ¿no? Y representan, desde mi punto de vista, una diversidad, pues, la verdad que muy, no sé, que muy llamativa, ¿no? La diversidad de edades, ¿no? Bueno, luego, claro, si las oyes hablar, ¿no? O sea, voy a poner solo un ejemplo. En nuestro caso, una de las portavoces que a mí me encantaba cuando yo lo explicaba decía, yo me quedé en el agujero de la laca, o sea, en el agujero de la capa de ozono con la laca. Este era mi nivel de conocimiento ambiental cuando entré a la asamblea. No que la laca tenga nada que ver con el cambio climático, ¿vale? Pero su nivel de conocimiento ambiental era el agujero de la capa de ozono y la laca, ¿vale? Entonces, o sea, había gente que estaba así, o sea, ese era su perfil de motivación previa frente al cambio climático. Y había gente de todo el espectro ideológico. De hecho, o sea, una de las cuestiones, yo no me he metido en el tema de los conflictos, pero en los procesos de participación, o sea, lo he dicho al principio, para mí los procesos de participación tienen que incluir protocolos de gestión de conflictos, no porque la participación genere conflictos, sino porque existen conflictos y claro, cuando abres un proceso de participación, pues van a emerger, ¿no? Y vas a tener que hacer algo con ellos, ¿no? Y porque la propia transición pues implica, ¿no? Gestionar muchos dilemas y muchos conflictos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí lo dejo. Ollana. Creo que en un grupo, claro, nada que ver, ¿no? El cómo se llega a generar el grupo de la asamblea que cuenta Conchi con cómo se generan los grupos de motores en los procesos locales, ¿no? Porque en los procesos que hacemos nosotros la participación es voluntaria. Claro, ¿quién accede a estos procesos? ¿Quién puede, quién sabe y quién quiere participar? ¿Qué ocurre? Que quien puede muchas veces está en función de horarios y disponibilidad. La participación es un esfuerzo y en una participación en clave procesual más aún. Muchas veces desde aquí no se consigue la diversidad que nos gustaría en cuanto a género y edades, eso es verdad. Y el tema de quién puede es que en las comunidades energéticas puede parecer lo contrario, pero accede gente con conocimiento, perdón, quién sabe, accede gente con diversidad de conocimientos y es lo ideal. ¿Por qué? Porque accede gente desde el conocimiento e interés en materia energética, pero también accede gente con interés en materia de desarrollo local, en materia de gestión grupal, etcétera. Y desde ahí se generan unos grupos de motores diversos, que es lo positivo, porque no haríamos nada con un grupo motor lleno de ingenieros en el sentido de que tienen mucho interés en realizar proyectos energéticos, si no tuviésemos también la parte de interés social, ciudadano y desarrollo local. Entonces, desde ahí, creo que también por todo el boom que hay en materia energética a día de hoy con comunidades energéticas, la participación que estamos teniendo en los grupos motores es bastante diversa en cuanto a intereses y es lo interesante. Que no ocurre en otro tipo de procesos, en otras materias, que sí que es bastante más sectorial y vienen, pues como tú decías, María, los militantes puros y duros del sector, ¿no? En este caso tenemos diversidad y es lo interesante, sí. Ya tenemos animado el chat. Yo creo que esta será para ti, Ollana. Dice, ¿qué se puede, bueno, una complicada, ¿qué se puede hacer para apoyar a un grupo motor sin mucho músculo? Cuando se ve que es un proceso un poco frágil. ¿Cuándo se ve que es un proceso un poco frágil, perdón? Estamos hablando de un proceso que está en marcha. Vale, un proceso un poco frágil puede ser bien por la cantidad de personas en el grupo, por la motivación del grupo o por la fuerza que percibimos que tiene el grupo, ¿no? A veces aquí hay cuestiones tangibles como es la cantidad de personas en el grupo, el conocimiento que todo esto se puede trabajar, etcétera, y lo intangible que sería la motivación, la fuerza, etcétera. Cuando tenemos un grupo un poco frágil, lo primero sería, yo creo, una vez realizado el proceso y puestas en marcha todos los mecanismos que el proceso permite, ¿no? Si finalizamos el proceso con el grupo siendo un poco frágil, yo creo que habría que tener una conversación con el grupo de, bueno, estamos aquí, ¿cómo os veis de fuerzas? ¿Qué fuerzas tenemos? ¿Cómo tiramos adelante? ¿Queréis tirar adelante? ¿Podemos tirar adelante sí o no? Y a partir de ahí hacer un diagnóstico de búsqueda de recursos para fortalecer a ese grupo, tanto tangible como intangiblemente. Y con tangible me refiero a conocimientos, a cantidad de participantes, etcétera, e intangible como, pues igual hay que hacer un trabajo de recogida, de cohesión más profundo, bueno, habría que ver un poco, pero también
también creo que contando con el grupo, viendo la disponibilidad del grupo, de dónde estamos y podemos seguir o no. No sé si esta es una pregunta o un comentario del anterior, pero creo que es de la misma persona. Dice apoyar al grupo motor o apoyar de algún modo el proceso en sí. Yo Claro, creo que va relacionado sí, con... supongo que es con lo anterior. Una vez ya se ha hecho el trabajo procesual con el grupo, la herramienta principal del proceso es el grupo, entonces creo que es el elemento central. Todo lo que vaya a ocurrir pasa por el grupo, creo. Creo que habría que entrar también en un momento a trabajar con la entidad local, si es que la entidad local quien lo promueve, bueno, un poco los elementos que tenemos, ponerlos en común y ver en qué punto estamos, ¿no? Hacer como una toma de decisiones también colectiva más allá del objeto del proceso, como un metaproceso. ¿Qué hacemos con este proceso? Pues la siguiente también es para Ollana. Dice, ¿qué diferencia existe en el proceso de participación de comunidades energéticas dirigida a la ciudadanía en general y una comunidad energética dirigida a consumidores industriales? ¿Cuál sería la manera idónea de dirigirse a los dos sectores a la vez, dado que cada participante tiene diferentes intereses? Pues es muy complicado. De hecho, en una ocasión nos ocurrió este caso, se iba a hacer una comunidad energética industrial y en las bases del proceso, ¿no? con las entidades que lo estaban promoviendo, se planteó la opción también de que entrase ciudadanía a este proceso. Yo que soy como bastante purista y garante de la participación de la ciudadanía, tras varios debates llegamos a la conclusión de que era imposible que la ciudadanía entrase con la misma... con las mismas garantías o en igualdad de condiciones con la que entraban los industriales. Y en este caso se decidió hacer un proceso solo con industriales, porque no podíamos garantizar una participación ciudadana en igualdad de condiciones. ¿Por qué? Por los intereses económicos que había en el proceso. Y la participación ciudadana siempre iba a ser desde la individualidad y la industrial iba a ser desde entidades económicas. Entonces, yo considero que no es justo meter a ciudadanía a participar en procesos en los que hay, que no sé si estamos hablando de esto, intereses económicos para empresas, etcétera. Pero bueno, porque creo que es imposible que la participación sea justa para la ciudadanía, por decirlo suavemente. Creo que hay procesos, y no creo que estemos hablando de esto, pero también hay procesos pues, que necesitan a la ciudadanía y utilizan la participación por un motivo o por otro. Bueno, la participación ciudadana puede ser una herramienta para introducir a la ciudadanía en procesos en los que lo importante no es los resultados de la participación ciudadana, sino que se utiliza la participación para garantizar unos intereses políticos, económicos, etcétera. Y bueno, es otro mundo. Conchi, tú suma lo que quieras, que yo estoy aquí. No, me encanta, pero creo que quieren profundizar en esto de la diferencia entre una comunidad energética industrial y ciudadana. Vale. Si quieres, sí. Las comunidades energéticas industriales normalmente, bueno, las puede fomentar. A ver, son dos tipos de comunidades energéticas. ¿Cuál es el tema de las comunidades energéticas promovidas mediante la participación ciudadana? Que pueden participar personas físicas y jurídicas, pero se promueve desde una administración pública, en este caso entidad local, ¿no? Porque tenemos como base la participación ciudadana, invita a la ciudadanía a participar. Una industrial, esto ya se desmonta. No estamos hablando de participación ciudadana. ¿Que se puede hacer con metodología de participación? Sí, pero primeramente quien promueve la participación ya no suele ser la entidad local y no está invitada a toda la ciudadanía a participar. Es una comunidad energética sectorial dirigida, en este caso, ¿no? a un sector muy concreto que sería el industrial de un lugar. Vale. Luego se puede hacer mediante participación, mediante metodología de participación, pero no estamos hablando de participación ciudadana entendida como tal. Creo que como base la diferencia sería esa. Hablando de participación, no me meto yo a hablar de autoconsumos ni mucho menos. De lo que comentabas, Ollana, yo quería añadir, ¿no? a esto que decías del grupo motor y una de las cosas que has comentado, ¿no? de la inclusión, ¿no? Que comentabas un poco que no teníais toda la diversidad que deseabais, ¿no? Yo creo que es muy importante la dotación de recursos para contar, pues, por ejemplo, desde la inclusión de personas con responsabilidades de cuidados, tanto por arriba como por abajo, por así decir, o sea, tanto personas ¿no? que tienen cuidados de personas dependientes a su cargo ¿no? o cuidados de menores, o sea, que el hecho ¿no? de incluir eso como parte del proceso de participación para que realmente sea
lo más accesible, lo más igualitario posible, lo más diverso posible, yo creo que es fundamental. Totalmente. Porque es que si no nos estamos dejando fuera a una parte muy importante de la población, que es la que puede dar ese impulso, y lo ligo a esta pregunta que decíais, ¿no? De lo del grupo motor. O sea, nosotras como cooperativa participamos en muchos procesos de participación, no solamente en la Asamblea Ciudadana, y una de las cosas que yo creo que cuando hay como una bajada, ¿no? A nivel de participación, nosotras normalmente nos preguntamos 3 cosas. La primera es ¿quién falta? O sea, preguntarnos un poco si falta alguien en el proceso, si hay perfiles que no están recogidos, ¿no? Luego, otra pregunta un poco de qué barreras se están dando, que a veces son visibles y a veces son invisibles para la participación. O sea, ¿qué está pasando para que haya esa disminución, ¿no? de la motivación o del tiempo, demás? Y luego también un tercer elemento que es si nos falta los ingredientes de la celebración y del descanso, ¿vale? Y esto que suena así como muy pero voy a especificar a qué me refiero con esto. Es que en el ciclo de la participación el reconocimiento es fundamental. Si tú no celebras y no reconoces lo que vas alcanzando momento a momento, el desgaste es una de las cosas que sucede en un proceso de participación. Entonces, necesitas como tomar esos momentos como de celebración, de descanso, de reconocimiento, para poder nutrir el siguiente ciclo de participación. Si estamos como en la aceleración de tener que cumplir una serie de objetivos, de no sé qué, no sé cuántos, y es difícil tomarnos esos momentos, pues es posible que se dé ese desfonde o ese desgaste de la participación, que también es muy típico, lamentablemente, de los procesos, ¿no? Pero en el gran paraguas, un poco como de la cultura de la participación, yo creo que es muy importante ayudarnos, ¿no? Unos procesos a otros, ¿no? En el sentido de, pues de ver la complementariedad entre procesos y de ver cómo, por ejemplo, esto que hablabas tú de la devolución, ¿no? La devolución es una manera de nutrición, es una manera de reconocimiento. Si no hay una devolución, ¿no? de todo lo logrado, una rendición de cuentas, no estás nutriendo el siguiente ciclo de la participación, todo lo contrario. Estás tirando piedras no contra ese proceso, sino contra cualquier otro proceso que venga después. O sea, yo creo que es muy importante tener, ¿no? Como que tener esta conciencia un poco de cultura de la participación, ¿no? A nivel más general. En cuanto a lo que decías de la diversidad, Conchi, totalmente de acuerdo, y no solo en cuanto a lo que decías, tema cuidados, etcétera, también de la diversidad de procedencias. En lo rural muchas veces nos ocurre que la gente venida a los lugares no se siente partícipe de los espacios ya establecidos de participación, de la gobernanza, que es importante, la gobernanza tradicional, pero deja atrás igual a las personas que no han formado parte de ella. Entonces, todo esto es complicado, y cuando hablamos en clave procesual y se generan espacios de participación semanales con un horario concreto, en un espacio concreto, pues es muy difícil a veces conjugar todo esto, ¿no? Y nosotras nos encontramos con el reto de que es muy difícil que esté representada toda la diversidad sociológica que hay en un lugar en los procesos, porque normalmente no todo el mundo, y esto es verdad, tenemos las mismas posibilidades de participar, bien por origen, bien por tradición, bien por género, bien por cuidados, bien por disponibilidad. Y es una realidad que se traduce también en los procesos que llevamos a cabo. Entonces, bueno, es un reto gigante. Sí, sí, bueno, sin duda. O sea, aquí una de las grandes críticas, por ejemplo, a los procesos deliberativos es que, claro, solo, y esto sé que es un punto álgido, pero solo participan las personas que están censadas, que, ¿no? O sea, que eso también hay que tenerlo en cuenta. O sea, que... Entonces, bueno. Y, perdona, pero parece que Nara ha levantado la mano, así que le voy a dar paso. Nara, cuando quieras, si aceptas. Hola, ¿se me oye? Sí. Ah, vale. A ver, un poco al hilo del debate que había bueno, a mí se me ocurre la pregunta, parece que, bueno, pues va a ser necesario, ¿no? Para una transición ecológica justa implicar a todos los sectores
tanto públicos como privados. Entonces, para buscar esta colaboración público-privada, ¿qué retos creéis que o qué tipo de foros? Es decir, se me genera la duda, esto habría que enfocarlo en la colaboración de instituciones públicas con sector privado, me refiero a industrial, económico, sectores, y también implicar a la ciudadanía como un tercer pie, o como decías, Lorea, creo que he entendido que iban por ahí los tiros, debería de trabajarse de manera separada la ciudadanía por un lado. Bueno, un poco esa es la pregunta. No sé si se ha entendido bien. Vale, lanzo y Conchi, luego si quieres sigo esto, ¿vale? Tal y como yo lo veo, Nara, ciudadanía sí, pero ciudadanía capacitada. ¿Cómo está la ciudadanía capacitada? Cuando la ciudadanía está empoderada y tiene sus herramientas. Y creo que las comunidades energéticas también son una herramienta para eso. Es decir, ciudadanía sabiendo de lo que habla, con información suficiente, pero no información interesada, y con sus formas jurídicas propias que le permitan entrar en igualdad de condiciones a un debate como el que estamos hablando, sí. Pero es muy duro poner a la ciudadanía a interlocutar con administraciones públicas supramunicipales, con empresas privadas en el mercado eléctrico, cuando en la mayoría de los casos tenemos a la ciudadanía desinformada de forma interesada. Entonces, yo no me creo estos proyectos que con buena intención de sí, que entre la ciudadanía, un ejemplo, ¿no? Vamos a poner un parque eólico y que entre la ciudadanía a participar. Ya, ciudadanía individualizada sin conocimiento suficiente como para tomar decisiones sobre lo que esto supone, me parece perverso. Ciudadanía capacitada, cohesionada y con herramientas jurídicas y técnicas, perfecto. Entonces creo que ahí hay que diferenciar un poco ciudadanía sí, pero ciudadanía empoderada. Pretender empoderar a la ciudadanía mediante estos procesos en los que hay intereses económicos superiores a la ciudadanía, pues creo que es perverso. Vale. A una escala más pequeña, por ejemplo, en una comarca en el que haya un sector agrícola, un sector industrial, estén las entidades locales y también la ciudadanía en general, ¿también aplicarías este criterio o podría ser algo más abierto? Según las bases del proceso y quién lo promueva. Si lo promueve la entidad local y quiere introducir a todos los sectores de la comarca, perfecto. Si viene una empresa privada a establecer, por ejemplo, unas comunidades energéticas con ya unas condiciones preestablecidas, etcétera, que entre la ciudadanía es un poco engañoso. Creo que aquí hay dos cuestiones: quién lo promueve y con qué intereses, y las bases del proceso, las reglas del juego. Gracias. ¿Te parece? Sí. Dale, perdona. No, que ya está, Conchi. No, que va, o sea, habla. No, que le he dicho a Nara que gracias a ti, ya está. Ah, vale. Pues no, yo bueno, estoy muy de acuerdo con muchas de las cosas que planteas, la verdad. Ollana, no habíamos coincidido hasta ahora, pero mira. Con un compañero tuyo de Altequio sí he coincidido en algo. ¿Ah, sí? Ah, mira, Raúl, claro, ¿puede ser? sí. Sí, puede ser, sí. Bueno, pues mira, yo, o sea, como comentabas, ¿no? Creo que es muy importante diferenciar, por una parte, la colaboración público-privada, ¿no? Que puede ser, yo estaba pensando ahora, ¿no? Como iniciativas como los PERTES, ¿no? Que dentro de los PERTES pues hay algunos que tienen que ver con transición ecológica, ¿no? Y demás, que se han formulado como una idea de colaboración público-privada, ¿no? Para impulsar grandes procesos o iniciativas como pioneras de transición y así. Para mí es importante diferenciar también con la colaboración público-social, ¿no? Que tiene que ver con las empresas sociales, ¿no? Que incluyen criterios, ¿no? Que son sin ánimo de lucro, que tienen mucho más como unos valores más compartidos con la ciudadanía, ¿no? Y, o sea, la colaboración público-social o público-comunitaria, ¿no? Que es muy distinta, ¿no? Y yo creo que igual algunas de las cosas que estabas diciendo, Yana, ¿no? Te referías más como a esa parte, ¿no? La colaboración público-privada en sentido estricto, ¿no? Y no tanto a la colaboración con empresas sociales, ¿no? Que pueden compartir otros criterios, ¿no? Y luego una de las cosas que también quería añadir, ¿no? A esto que planteabas es que, por ejemplo, a nivel territorial, una de las cosas que se plantea es si hay, por ejemplo, asambleas ciudadanas permanentes, que esto no quiere decir que
la ciudadanía que participa sea permanente, sino que es como una estructura de participación permanente donde va habiendo un relevo, se cumplen estas dos condiciones que tú planteabas, ¿no, Ollana? Que es que la ciudadanía esté formada, que yo creo que esto es muy importante, que haya esa formación compartida, igualitaria, que es muy importante no solo para el tema de los intereses, ¿no? ¿no? Que planteabas como ¿no? de que sepa distinguir y tener un pensamiento crítico, ¿no? Hacia las repercusiones y los intereses que puede haber de los distintos actores sociales, sino también para la propia dinámica e interacción entre ciudadanía, ¿no? O sea, que yo creo que la formación es fundamental, ¿no? Pero esas asambleas ciudadanas permanentes más a un nivel local, regional, biorregional, ¿no? Como lo queramos llamar, pueden permitir mucho también trabajar en base a estos dilemas territoriales de dónde ubicar determinadas, ¿no? Determinadas cuestiones, ¿no? Para la transición, o sea, como tener una mirada más territorial, ¿no? Respecto a la transición ecológica y justa. No sé cómo lo ves, pero es una figura que todavía es muy pionera, ¿eh? En España está empezando las asambleas ciudadanas permanentes. Están empezando en algunos territorios, pero eso es muy, muy incipiente. En otros países como Bélgica tiene más recorrido. Pues yo aprovechando también, tenía otra, veo que no nadie más pregunta en el chat. Tenía otra, bueno, no sé si es pregunta o reflexión, ¿no? Era el tema también esto, ¿no? De la participación, ¿no? Si por un lado, si realmente estamos preparados para participar, ¿no? Tanto en este tándem que decíamos, ¿no? Que muchos de los procesos participativos, ¿no? Se promueven por la administración, ¿no? Claro, ¿no? Y la participación tiene como su dinámica, ¿no? A veces no también a mí me genera esta duda de la utilidad de la participación, ¿no? O sea, me queda claro lo de la escala de la participación, ¿no? Es decir, yo quiero hacer esto, lo voy a hacer por un proceso participativo, pero quiero que lleguen ahí, ¿no? Entonces, no sé si tengo claramente una pregunta, ¿no? Pero no, esto, bueno, a mí como que me preocupa, voy a decir, ¿no? Es decir, está ese, ¿no? Esto, ¿cómo romper con eso, ¿no? Esa utilidad de la participación. No sé si me entendéis lo que quiero preguntar. Sí, sí, totalmente. Bueno, yo te entiendo, por lo menos entiendo una parte de lo que estás diciendo. Es una cuestión ética de para qué usamos la participación. Si la usamos para validar cosas que ya van a pasar, que eso, desde mi punto de vista, es un error. O sea, no contribuye ni a la cultura de la participación, ni a la democracia, ni al propio fin, ¿no? Porque luego la gente, ¿no? O sea, una cosa como muy buena, la gente no es tonta, ¿vale? La gente no somos tontas, la ciudadanía de a pie no somos tontas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que cuando hay unos fines, ¿no? Que no son realmente la escucha y el resultado que sale no va a tener un recorrido, etcétera, etcétera, pues puede haber un enfado y una respuesta ciudadana, ¿no? Que es muy legítimo y que pues así decir, te devuelve que esto no, que la participación no es para esto, ¿no? Es que, bueno, no sé si me estoy explicando, ¿eh? Sí, yo te entiendo, sí. Yo quiero añadir, creo que a día de hoy se hace participación por encima de nuestras posibilidades. O sea, no hay que hacer participación para todo, ni en todos los casos, ni de cualquier manera. Creo que hay que legitimar la participación. Por desgracia, y yo aquí no quiero pecar de sectorial, pero muchas veces ocurre todo esto con muchas de las cosas que tienen que ver con ciencias sociales. Se despojan de contenido y de significado y se utilizan para validar, pues como bien decía Conchi ahora, decisiones ya tomadas que tienen que ver más con lo económico, con lo político. Entonces, no es que además creo que cuando se hace participación en estas condiciones y se utiliza la ciudadanía para la toma de decisiones que ellos no van a ver reflejado en sus vidas ni en sus procesos, no solo es que esté mal hecha, sino que es que encima deja lastre de alguna manera, porque es imposible en una ciudadanía ya quemada volver a entrar con un proceso participativo, por muy legítimo que sea este después. Entonces, creo que la participación, como todo, hay que utilizarla cuando es necesaria para llegar a un fin concreto. La participación es una herramienta. Creo
que el centro de la participación es la ciudadanía y no es desde una visión paternalista, sino desde una visión de transformación. Es decir, si la participación tiene sentido para que la ciudadanía vea los resultados aplicados luego en políticas públicas que aplican a su vida, perfecto. Si no, creo que no habría que utilizar la participación. Y creo que tu pregunta, María, tiene todo el sentido, es legítima y que además considero que es una pregunta que la mayoría de las personas se hace cuando ven proceso participativo, otro proceso participativo, ¿para qué? ¿Qué hacen? ¿Para qué sirve? Entonces, creo que hay que tratarlo con la seriedad, la crudeza y la importancia que tiene. Esto es de mi experiencia y también igual desde mi ideología o lo que yo creo. Cuando el proceso participativo, cuanto más cercana sea la entidad que promueve el proceso participativo, más legitimado suele estar para la ciudadanía. No es lo mismo que promueva el proceso participativo tu ayuntamiento, que es cercano, o la entidad local más cercana a una entidad supramunicipal mucho más lejana a la ciudadanía, tanto en cantidad de participación como en calidad, como en el sentido que puede tener la ciudadanía, varía bastante. Entonces, de ahí creo que es importante. Gracias. Pues no sé si alguien más se anima a preguntar, ¿no? Bueno, por cerrar, como ha sido una pregunta un poco así controvertida y negativa, ¿no? No. ¿No? Que poner sobre la mesa, ¿no? Los casos de la de participación exitosa, ¿no? Tanto las comunidades energéticas, ¿no? Porque, bueno, pese a que muchas formaciones son duras, ¿no? Motores que cuesta que arranquen, ¿no? Pero es un modelo que está funcionando, ¿no? Como el caso de la Asamblea Ciudadana, ¿no? Que superó las expectativas. Es decir, que muchas veces, ¿no? Tenemos miedo a participar también como ciudadanos, ¿no? Pero que luego tiene su recompensa y su parte positiva, ¿no? No sé, por cerrar así con un poco un aire más, más positivo, vamos a decir, ¿no? Tenemos como 2 minutos, no sé si quieres decir algo así de esto o... Bueno, yo por la cuestión ética un poco también decir que, o sea, que también el hecho de salvaguardar un poco la participación está en todas y en todos. Quiero decir que nosotras, por ejemplo, como empresa, también tenemos como nuestros principios éticos a la hora ¿no? de ir a un proceso y entonces chequeamos bien pues para qué se va a servir ese proceso. A veces recomendamos no hacerlo, de hecho, incluso aunque vaya en contra ¿no? de nuestra propia, digamos, autosostenimiento como entidad, porque pensamos que es más importante no hacer un proceso mal hecho que, ¿no? que lo que te va a suponer ese proceso como ingreso, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante también, ¿no? Que la salvaguarda un poco de la participación está en todas y en todos, cada quien en su rol, ¿no? Entonces, bueno, pues desde ahí eso me gustaría un poco poner encima de la mesa. Totalmente de acuerdo con Conchi y también con que también seamos un poco críticos cuando queremos generar un proceso participativo, bien como entidad local, como ciudadanía, como técnicos, con la participación no es algo ni difuso ni es algo confuso. La participación es algo muy claro. Entonces, también que nos rodeemos de profesionales que son capaces, ¿no? Como decía Conchi, de distinguir cuando un proceso participativo es viable, cuando no, cuando tiene sentido, cuando no, porque también creo que en esto creo que es importante y se hace mucha participación seguramente con buena intención, pero no quiere decir que esté bien hecha ni que sea viable. Entonces, desde ahí, pues ser un poco cuidadosos, pero no por nosotros, sino por todo lo que supone luego para un pueblo, para un barrio, para una ciudad, para un sector, el hacer una participación bien hecha o no. Vale. Oye, pues muchísimas gracias a las dos, a Yael y a John también que han estado ahí con las cosas técnicas. Un lujo, ¿no? Contar con vosotras y un debate, las presentaciones muy interesantes, los casos, pero también el debate que hemos generado, ¿vale? Pues eso, muchas gracias. Colgaremos, me imagino, estará luego a disposición la grabación para los que os tenéis que pedido antes y demás. Y nada, animaros también a los que estáis escuchando que nos queda el último webinar, que será el martes que viene, sobre soluciones basadas en la naturaleza, ¿vale? Muchas gracias. Muchas Hasta luego. gracias. Gracias a vosotras. Gracias. Agur.